Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva presentación de Reflexiones Justas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciudad de Buenos Aires y con motivo de la reciente edición de un libro de mi autoría que se llama Buenos Aires para Todos, Buenos Aires para Todas. El libro tiene por objeto hacer un análisis crítico de la reforma constitucional de 1994 en cuanto hace a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La reforma constitucional de 1994 fue una reforma muy importante que amplió derechos y garantías para los ciudadanos, consagró nuevas instituciones, reconoció la existencia, la preexistencia de los pueblos originarios, reconociendo inclusive su personería jurídica, y uno de los aspectos más importantes, entre otros, fue la jerarquización constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, en su conocido artículo 75, inciso 22. Pero más allá de estos importantes aciertos, incurrió en yerros realmente graves a mi juicio. Uno de ellos fue el artículo 129, último artículo de la reforma de 1994, que estableció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo hizo, a mi juicio, en desconocimiento y contradicción con un proceso histórico muy importante que se dio en la época de la organización nacional que podemos situar entre los años 1853 y 1880. En 1853, como sabemos, se sancionó la Constitución Nacional, que sufrió distintas reformas. La primera fue en 1860, que fue consecuencia de la conocida batalla de Cepeda, sucedida en octubre de 1859, que enfrentó a los ejércitos, conocido como Ejército Grande, de Urquiza, que era el ejército de la Confederación, y el ejército de Mitre, o el ejército de los porteños. Esa batalla terminó con el triunfo del Ejército Grande de Urquiza y que dio lugar al Pacto de San José de Flores, en donde se estableció definitivamente el carácter federal de la República Argentina. Es decir, la República Argentina pasaría a ser una confederación de las provincias preexistentes que le dieron origen. El centralismo porteño continúa existiendo en los hechos, pero la característica federal de nuestra república, que es base de mi tesitura, en ningún momento se modificó, en ningún momento varió. Ni siquiera como consecuencia de la batalla de Pavón, que 2 años más tarde, en 1861, enfrentó a los mismos ejércitos, el Ejército Grande comandado por Urquiza y el ejército porteño otra vez comandado por Mitre, pero esta vez con un resultado exactamente inverso: el triunfo del ejército porteño encabezado por Mitre, que se dio por una llamativa situación que sigue siendo investigada y estudiada hasta hoy día por los historiadores, que fue la sorpresiva retirada del campo de batalla por parte del ejército de Urquiza, pese a que triplicaba en fuerzas al ejército porteño. En definitiva, pese a esa situación triunfante de lo que se conoció como el porteñismo unitario, no obstante, jamás se discutió a la ciudad de Buenos Aires como segura futura capital de la Confederación Argentina. Siguieron los devaneos, las discusiones y las cuestiones que duraron hasta 1880, en que durante la presidencia de Avellaneda se terminó
de sancionar la ley de definitiva federalización de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la ley 1029, aún vigente el día de hoy en sus disposiciones centrales. Desde ese momento siguió discutiéndose la forma de cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Nacional de 1853 y de la reforma de 1860 en cuanto a cuál sería el asiento de la capital de la Confederación. Se habló, como todos sabemos, de la posibilidad de distintas ciudades como Paraná, como Rosario, inclusive la posibilidad de que fuera la isla Martín García. Ninguna de estas alternativas, como sabemos, prosperó, hasta que, en definitiva, como decía, en 1880 se sanciona la ley 1029, por la cual se prácticamente obligó a la provincia de Buenos Aires, a partir de otra batalla fuerte que hubo en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires, a que cediera parte de su territorio, que es la ciudad de Buenos Aires, para que sea asiento del gobierno federal y capital federal de la República Argentina, es decir, capital de la Confederación Argentina. Pese a esto, y que se continuó con un centralismo por parte de la ciudad de Buenos Aires, esta situación de que la ciudad siguió siendo la capital federal nunca más se discutió, nunca más generó ningún tipo de debate al respecto, hasta que en 1994 se produjo la reforma constitucional de ese año, que es la última que nos rige, que, como decía al principio, más allá de las importantes instituciones que introdujo, dándoles estatus constitucional, el habeas corpus, el habeas data, la iniciativa popular, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, la incorporación de un nuevo segundo capítulo inicial de nuevos derechos y garantías. Pese a esto, incurrió en un yerro histórico que yo considero realmente grave, que es haber obviado, omitido considerar lo que fueron las condiciones iniciales del inicio de nuestra organización nacional, de nuestra confederación. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dispuesta en el artículo 129, generó una serie de confusiones que persisten hasta el día de hoy en varios aspectos. Una ciudad que al mismo tiempo tiene características de una provincia sin serlo. El artículo 129 de la Constitución Nacional en ningún momento dice que se establece una nueva provincia en la Confederación. Además, el artículo 129 dice que se dará un estatuto organizativo, no una constitución. No obstante, tras la implementación de la reforma constitucional del 94, se sancionó una constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dándose 3 poderes, tal cual si se tratara de una provincia. Esto generó y genera confusiones y discusiones de orden jurisdiccional, confusiones en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, genera problemas muy serios al haberse generado la necesidad, entre comillas, de implementar un sistema de seguridad interior propio de la ciudad con la Policía Metropolitana, cuando en realidad en un territorio federal el único sistema de seguridad interior es el de la Policía Federal, de modo tal de que hoy día existe una policía de seguridad interior en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que esta es una ciudad capital federal de la Confederación. Tenemos además 2 poderes judiciales con igual competencia territorial e igual competencia en la materia. El viejo Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires
mal llamado desde aquel momento justicia nacional, cuando en realidad solo es una justicia que tiene competencia territorial dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, Riachuelo, General Paz, Río de la Plata, de modo tal de que no es una justicia nacional, y cuyo nombre nuestros jueces de la ciudad de Buenos Aires, los jueces nacionales, siguen insistiendo en querer denominarse de esa manera por una cuestión de falsa concepción jerárquica, cuando en realidad no son más que jueces locales de la ciudad de Buenos Aires. Pero ante esta situación, no obstante, se creó un poder judicial nuevo, equivalente al anterior, con igual jurisdicción en materia de derecho común y en materia de competencia territorial, que está dando lugar a una serie de cuestiones, de discusiones y de fallos contradictorios por parte de la Corte Suprema y de utilización del Superior Tribunal de Justicia, de este nuevo Poder Judicial que inventó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es utilizado partidariamente para generar conflictos con el gobierno nacional. No importa si este u otro o el que fuera, pero genera este tipo de conflictos interjurisdiccionales totalmente innecesarios. De modo tal que estas cuestiones, que además se le debe sumar algo que si bien es anecdótico, no quisiera dejarlo de lado, a nuestra ciudad de Buenos Aires, que nos pertenece a todos los argentinos, y a la Confederación Argentina, ya no la llamamos más así, sino que la llamamos con ese espantoso acrónimo de CABA, el acrónimo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya no vamos más a la Ciudad de Buenos Aires, vamos a CABA, casi una grosería. Y además he escuchado últimamente que para referirse a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, a los porteños, se ha empezado a utilizar la denominación de cabanos y cabanas, un verdadero espanto. Pero esto es en definitiva secundario. Lo importante es lo otro, aquello que yo considero que en una futura y necesaria, imprescindible nueva reforma constitucional para poner a nuestra ley magna a la altura de los tiempos, por cuanto ha quedado en muchos aspectos, fundamentalmente en lo que hace a la organización del Poder Judicial de la Nación, muy desactualizada, debería incluirse también esta cuestión de la autonomía de la ciudad para volver las cosas a su cauce originario en respeto a lo que fue los principios básicos y los acuerdos básicos fundacionales de la Confederación Argentina, de la República Argentina, de la capital federal que nos pertenece a todos los argentinos. Este tema lo acabo de desarrollar, como dije al principio, en este libro que se llama Buenos Aires para Todos, publicado por Ediciones Peña Lilio Continente y prologado por el conocido y prestigioso fiscal federal Federico Delgado, quien, a juzgar por los elogiosos comentarios que hace en su introducción, en su prólogo, creo que el tema que yo propongo no está para nada descaminado y sí merece un amplio debate, aporte de ideas para, como decía antes, volver a poner las cosas en su lugar en la imprescindible y nueva reforma constitucional que necesitamos todos los argentinos. Bueno, los invito a reflexionar sobre este punto y les agradezco muchísimo su atención.